Wow, qué difícil, qué responsabilidad la pregunta. Yo creo que un poco la frase inspiradora, digamos, yo creo que estando en la zona de confort, uno no se permite en el fondo desarrollarse de la manera posible, por lo mismo que implica una zona de confort, es una zona cómoda, donde de alguna forma no supone ciertos desafíos, no te permite de alguna forma, creo yo, vivir otras experiencias, porque insisto, estás en una... Hoy presentamos a María Jesús de Chile. Buen día, ¿qué tal? En esta oportunidad tengo el placer de presentar a María Jesús Díaz. Sinceramente para mí es un placer porque la conozco ciertas semanas que pareciera que fueran años. Así que de estos años que te he conocido, María Jesús, yo he podido descartar muchas características y cualidades tuyas que yo digo vale la pena compartirlas. Así que la primera pregunta que te quisiera hacer es, de los desafíos que has tenido en tu vida, si nos podrías compartir uno de ellos y cuál es el aprendizaje que tienes de este desafío. Bueno, primero que nada, Patri, muchas gracias por la instancia, por la posibilidad de compartir lo que pueda servir un poco de esto y dejar algún testimonio. Bueno, yo creo que todos en la vida tenemos varios desafíos. Eh, si pudiera escoger alguno para ejemplificar y que tuviera de alguna forma cierta relación un poco con el servicio público, digamos. En pandemia yo tuve que liderar un voluntariado, medianamente crearlo, en el cual nosotros acompañamos vía teléfono a adultos mayores de escasos recursos de una comuna de mi país. Yo soy de Chile y fue un desafío porque ciertamente no nos conocíamos, había que coordinar todo de forma online, había que llegar con la ayuda en el fondo a este grupo que además tiene problemas de conectividad, muchas veces no tiene acceso a internet, no sabe cómo utilizar los aparatos electrónicos y en cierta forma, por supuesto que eso significó un gran desafío en la forma que nosotros teníamos como de innovar y de alguna forma de llegar de forma oportuna a todo este público que al final necesitaba esta ayuda de forma inmediata y no había mucho tiempo de errar, o sea, en el fondo, en cierta forma había que hacerlo y hacerlo bien. Y en el fondo creo que lo que me aportó de eso un poco fue que, claro, yo estaba sola y de alguna forma era decir, aquí hay que hacer una red y hay que hacer un grupo y tengo que tener un equipo con el cual contar. Y un poco creo que el aprendizaje que saco de eso son dos cosas. A nivel personal, la capacidad un poco de sobreponerse a lo adverso y salir un poco como bien y reconocer también el valor que tiene el trabajo en equipo, creo yo, porque uno puede decir, ok, se me delegó esta tarea de un poco liderar este tema, pero sin el equipo que se formó, sin duda no hubiera sido posible. Y creo que hay una pequeña cosa que agregar, un poco reconocer primero que nada en el plano humano a las personas, porque de alguna forma creo que se logró cierta cohesión de equipo porque logramos dentro de lo posible de forma online tener ciertas reuniones donde cada uno podía dar su punto de vista, donde de alguna forma todos nos sentíamos un poco escuchados, integrados y creo que eso se logró y de esa forma en el fondo se logró concretar un proyecto mayor en torno a otro grupo de personas. Eso. Increíble, Jesús, la experiencia que comentas, porque justamente la pandemia fue algo que nadie nos avisó, nadie nos dijo este día va a venir la pandemia y de verdad es muy satisfactorio escuchar de que por tu parte hiciste un gran aporte y aparte de ese aporte adquiriste como retribución un gran aprendizaje que no te va a servir solo en ese momento, sino te va a servir en el futuro. Así que gracias por ese aprendizaje que nos compartes. La segunda pregunta un poco relacionada: ¿cómo crees tú que contribuyes a reducir los estereotipos de género que todos sabemos que lo vivimos día a día y más en una sociedad en la que todavía vive pensando de que ciertos comentarios o ciertas acciones están bien? Creo que en primera instancia no dejar de involucrarme. Creo que yo en ese sentido nunca me he sentido un poco en la situación de sentir que uno merece de alguna forma menos oportunidad que otra persona. Creo que todos de alguna forma estamos en ese sentido, en igualdad de condiciones, de poder, o más que igualdad de condiciones, que de alguna forma no nos limitemos a pensar
que las oportunidades no pueden ser por distintas cosas. Puede ser un tema, en este caso, de género o otro tipo de cosas que de pronto uno pueda pensar que sería una cierta limitación, pero un poco creo que mi forma un poco de contribuir en ese sentido, y con pleno como humildad lo digo, es el tema de involucrarse y no fijarse como un poco esa barrera. Y en los espacios que de alguna forma uno siente que puede ser, comillas, un aporte, ir por ello. Y también, en el fondo, creo que desde ese involucramiento, en el fondo, uno va conociendo otra gente que inclusive es tal vez mejor que uno, o te puede aportar una forma distinta de enfrentar este tipo de desafíos, que por cierto lo son, y te permite a la vez ayudar a otras personas y ir, en el fondo, ampliando la perspectiva colectiva, creo yo. Es increíble el mensaje que comentas, María Jesús. Sinceramente, es lo que tú comentas, es tener presente que existe una igualdad de condiciones, porque si no tenemos eso presente, tal vez nos olvidamos cómo vamos a actuar en futuro, a ciertas acciones y a ciertas situaciones. Y por otro lado, ya un poco alejándonos de esa pregunta, es ¿qué le dirías a la María Jesús de 10 años, a María Jesús, a la pequeña niña que está ahí mirándote? ¿Qué le dirías ahora que tienes ya las experiencias, tienes retos aún presentes? Creo que en primera instancia un poco el tema de atreverse, un poco de confiar que las cosas van a ser, muchas veces no como uno las espera, pero por lo demás no hacerse mucha expectativa de las cosas, sino que vivir un poco la vida como lo que tiene que ser y como lo que es mejor para mí, y que las cosas que por supuesto van a sucederme en la vida van a ser o para aprender o en el fondo para disfrutarlas con cierto gozo, en el fondo tomando también en consideración que todo un aprendizaje, pero permitirme un poco vivir esas experiencias sin limitarme por el miedo, porque muchas veces creo yo que uno dice, uy, no voy a hacer esto por tal cosa, uy, no voy a hacer esto por X cosa, y como con cierto error equivocarse, o sea, con cierto temor equivocarse, perdón, y eso me diría que en el fondo creo que las cosas, si bien uno no sabe qué va a pasar en el futuro, pero un poco caminar con esa confianza de decir lo que será, lo que es para mí un poco se pondrá en el camino. Yo soy creyente, entonces en ese sentido me aferro un poco a mi fe y a Dios. Y eso, un poco caminar con confianza y sin miedo. La verdad, lo que comentas es cierto, porque mayormente cuando crecemos con barreras, con ciertos límites, que eso ante alguna actitud que nos pueden hacer hacia nosotras cuando somos niños nos limitamos. Así que es muy cierto, la verdad me hubiese gustado conocer a María Jesús de pequeña, porque estoy segura que tiene sueños en ese momento y los sueños que aún tú tienes todavía por cumplir. Y la última pregunta, María Jesús, ¿qué le dirías a las personas que te escuchan y que te ven para que salgan totalmente de su zona de confort? Wow, qué difícil, qué responsabilidad la pregunta. Yo creo que un poco la frase inspiradora, digamos, yo creo que estando en la zona de confort uno no se permite en el fondo desarrollarse de la manera posible, por lo mismo que implica una zona de confort. Es una zona cómoda, donde de alguna forma no supone ciertos desafíos, no te permite de alguna forma, creo yo, vivir otras experiencias, porque insisto, estás en una zona cómoda, donde medianamente la estabilidad de eso es relativamente estable, valga la redundancia. Entonces creo que ahí un poco también uniéndolo con la pregunta anterior, no tener como ese miedo y tener la confianza un poco en uno, de que uno puede lograr cosas, de que uno puede ir más allá, y los desafíos que se presenten un poco en el camino, tomarlos y tomar en el fondo ese salir de la zona de confort como una oportunidad también como de crecimiento personal y una instancia también para aportar un poco a la sociedad desde nuestra respectiva área de servicio, creo yo. Gracias, Jesús, por el mensaje, porque justamente a veces eso es lo que nos falta, tener confianza en uno mismo para salir, tomar nuevos retos, tomar nuevas decisiones. Y a ti también felicitarte, porque este reto que estás pasando ahora, ser seleccionada del programa, requiere mucha fuerza, te estás fuera de tu familia, hay nuevas acciones, nuevas situaciones dentro del propio programa que dices, ¿y ahora qué hago? Entonces, gracias por compartir ese mensaje de todo corazón. Para mí es muy satisfactorio escucharte, porque yo de ti, en pocas ocasiones que he tenido que conversar, he aprendido bastante, de verdad. Así que gracias, querida María Jesús, y ha sido todo un gusto.